Bueno, comenzaremos a grabar y ahora vamos a iniciar con la parte 3. Perfecto, voy a compartirles la presentación desde donde nos quedamos. Listo. ¿Se ve la presentación? Necesito su apoyo. Abril, ¿la ven? Écheme por lo menos una señal. Sí se ve. Bueno, yo sí la Perfecto. veo. Gracias, Abril. Bueno, entonces, recordando la sesión anterior, el orden de la filtración siempre va a ser mecánica, biológica, química, mecánica. Podemos prescindir de la química, pero siempre va a haber al inicio, siempre mecánica, biológica y después mecánica. ¿Sale? Vamos a continuar. Ahora, los sistemas de filtración. Hay muchísimos sistemas de filtración en el mercado, pero normalmente se dividen en sistemas de filtración internos y externos. Dentro de los sistemas de infiltración internos existen las cabezas de poder con su clásica esponja, los filtros de caja o de esquina, los filtros de pulmón o de riñón y los filtros de base o de plataforma que ya no se utilizan, ¿no? Yo considero que estos filtros internos son malos para un acuario, pero dependiendo de qué acuario. Por ejemplo, si tengo un acuario plantado con muchos peces o con una población moderada de peces, un filtro de cabeza de poder no me va a servir, porque además de que ocupa espacio dentro del acuario, tengo que colocarlo en una zona de tal manera que no se vea mal e impida el desarrollo de las plantas. El filtro de caja es igual. Tengo que colocarlo en una zona en la cual yo pueda meterlo y sacarlo para darle mantenimiento. El espacio son muy pequeñitos y no me serviría para mantener una buena colonia de peces. El filtro de riñón está en las mismas condiciones. Va dentro del acuario y ocupa un espacio. Mientras que el filtro de placa, ese es el peor de todos, porque se absorbe todos los nutrientes, todos los contaminantes al fondo. Y si hay sustrato nutritivo, lo recircula y hace un lodazal horrible. Entonces, ese no va para nada adecuado para un planta. Para acuarios con peces pequeñitos como las boraras o las rásboras, ambas sí funcionan bien, uno de cabeza de poder, considerando que necesito tener espacio para ello, pero nada más. Yo no recomendaría uno de estos sistemas de filtración para otro acuario. Posteriormente están los filtros externos. Esos filtros externos ya tienen sus pros y sus contras y son los mejores que hay en el mercado. Empezamos con los filtros de mochila. Esos necesitan un espacio en la pecera, forzosamente. Perdón, ¿se escucha muy golpeado? Ya a ver si así lo pueden escuchar bien. Entonces, los filtros de mochila de cascada van a requerir forzosamente un espacio en uno de los laterales del acuario, ya sea la parte del fondo o los partes laterales. ¿Por qué? Porque tienen que estar colocados sobre el vidrio o sobre el ángulo. Eso va a permitir que el agua pase a través del interior del acuario hacia afuera y luego retorne rompiendo el espejo de agua. Dependiendo del tipo de acuario, nos puede servir o no. Si es un acuario muy profundo, no nos sirve porque la caída de agua no es lo suficientemente fuerte como para que golpee hasta el fondo y levante las heces.
y empiece otra vez a filtrar. No es lo suficientemente bueno. Y en la desventaja que tienen los acuarios plantados es que al romper el espejo de agua, estimula la pérdida de CO2. Si de por sí ya nos es difícil meter CO2, estimular su pérdida, pues no es una buena idea. En cuanto a filtración, es un buen sistema de filtración, por ejemplo, si lo utilizamos como filtro externo para retirar mm, medicamento. Lo llenamos de carbón activado, lo ponemos entonces unas 12 horas funcionando perfectamente. Estamos completamente seguros de que va a eliminar todo ese medicamento. El que le sigue es el filtro tipo canister, la marca que sea, pero que sea tipo canister, son externos. No necesitan una bomba dentro del acuario, no, ellos nada más meten un tubito que permite el ingreso, una manguerita, la salida de agua hacia el canister y otra manguerita que viene de regreso. Esa manguerita en el fondo tiene una salida, la cual podemos adaptarla ya sea muy abajo del acuario, a ras del suelo o arriba. No se rompe el espejo de agua, no hay pérdida de CO2, pero sí hay mucho movimiento en el interior. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de componentes? La desventaja de estos es que se llegan a saturar con mucha facilidad y al saturarse pierden potencia. Al perder potencia pierden caudal y por lo tanto ya no retira bien los contaminantes del fondo del acuario. Entonces hay que desarmarlo todo, sacarlo todo, limpiarlo y volverlo a meter. Todo el material filtrante. Entonces, esa es la principal desventaja de este tipo de sistemas. Por lo cual, a pesar de eso, sigue siendo uno de los mejores sistemas para filtrar y tratar el agua de un acuario. Y más si es un acuario plantado o un acuario, por ejemplo, que tiene cíclidos o goldfish. Entonces, es muy bueno. El tercero, el tercero es el zoom. Desventajas del zoom. Necesita forzosamente para que un zoom pueda servir, la ingeniería de diseño nos dice que debe tener por lo menos el 30% del volumen total. ¿Qué quiere decir esto? Que si el volumen de toda el agua a tratar son 100 litros, 70 litros tienen que ser de acuario y 30 litros tienen que ser de zoom. Por lo tanto, va a ocupar un gran espacio. Y a la gente no le gusta porque si lo ponen al lado del acuario ocupa mucho espacio. Si lo ponen de atrás, igual ocupa mucho espacio. Lo tienen que poner abajo y eso implica tener un mueble especial o una zona especial donde tengas el zoom en la parte de abajo que puedas cubrirlo. De esta manera, pues no queda a la vista de las personas. ¿Qué es lo bonito de este sistema? De que te permite tener muchísimas zonas de filtración. Puedes tener una zona de filtración física y ahí una zona de sedimentación, una zona de filtración biológica, una zona de aireación, una zona de filtración química y posterior la zona de retorno o de oxigenación. Ahí puedes oxigenar más el agua y regresarla al acuario. Entonces, tiene muchísimas ventajas y a mi gusto es el mejor sistema de filtración para aquel que tiene espacio suficiente para tenerlo. Si no, el que le sigue es el canister. Y si de plano no puedes tener ninguno de los dos por la variación en cuanto al precio, pues varios filtros de mochila es una buena opción tenerlo. La ventaja aquí del filtro Zoom es que es muy económico, muchísimo, muy económico. Y el filtro canister puede llegar a ser muy caro. Entonces depende mucho del bolsillo de cada quien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? De los que estamos presentes, de los 8 participantes, ¿hay alguna pregunta? Si no, pues continuamos, ¿no? De los sistemas de filtración, vamos a dar un pasito más allá. Aquel que quiere un acuario más todavía grande o de mayor profesionalismo.
se utilizan sistemas de tratamiento. Estos sistemas de tratamiento ya son un poco más complejos. Ya no se tratan de filtros como tal, ya son bioreactores. Y hay dos tipos, aerobios y anaerobios, es decir, bioreactores que necesitan colonias bacterianas que consuman oxígeno y bioreactores que tienen una colonia bacteriana que no consume oxígeno y cada uno se utiliza para diferentes cosas. De ahí hay también bioreactores de acuerdo a cómo se encuentra ese material biológico en el interior. Si el material biológico está en constante movimiento, subiendo y bajando, subiendo y bajando, se le llama delecho fluido. Y ese es el ejemplo claro de un reactor K1. Es un bioreactor de lecho fluido. Y puede haber delecho fluido aerobio y delecho fluido anaerobio, así como delecho fijo. Por ejemplo, un reactor Zoom, un tipo Zoom o un reactor tipo canister puede ser derecho fijo porque el sólido, el material filtrante sólido no se mueve. Lo que se mueve es el agua a través de eso que estimula el consumo de contaminantes dentro de este tipo de reactores. Aquí muestro la imagen de uno de, de nuestros reactores. El agua entra por el centro, llega a una cámara que es una cámara de sedimentación. En esta cámara de sedimentación se forman lodos. El líquido sube a través de una matriz porosa que está fija. Después sale por los laterales otra vez a la parte de abajo y llega a una matriz porosa que está móvil. Entonces aquí manejo dos sistemas de filtración, un sistema de filtración de lecho fijo y de lecho móvil. De esta manera llega hasta acá a una esponja y por acá sale y se regresa al agua, al acuario. Esto aquí tiene una trampa de lodos y estos lodos se abren por esta válvula, puedo abrirlo y con la presión del agua sale toda la suciedad. Ya no hay necesidad de estar limpiando o lavando el reactor como se hace en los canister o en los Zooms. Entonces, esto es de uso exclusivo de nuestros ecosistemas y acuarios. En cuanto a la calidad del material de filtración biológica, hay muchos que pueden indicarte que, por ejemplo, a ellos les sirve el ladrillo molido. ¿Por qué yo no recomiendo el ladrillo molido? Porque el ladrillo molido se hace todavía como procesos artesanales, es decir, necesita un paso de cocción. Y al menos aquí en la ciudad de Oaxaca, la materia prima para hacer esta cocción son llantas. Utilizan llantas para calentar ese horno y esas llantas vienen derivadas del petróleo. Y esos componentes que se generan las llantas al calcinarse se llegan a quedar fijos en el ladrillo. Y cuando lo ingresas al acuario, pueden soltarse y contaminar todo nuestro entorno, terminando de matar a nuestros peces. Entonces, por eso no recomiendo el uso de ladrillo. Posterior a ese, le sigue el tezontle negro o el tezontle rojo. Independientemente del tipo de tezontle, los dos son muy porosos, los dos son muy buenos para mantener bacteria, pero generan muchos lodos. Entonces, también esa es una de las características, hay que estarlo sacando, limpiando y volviendo a regresar. Entonces, luego tienden a generar zonas anaerobias por esos lodos y la filtración puede llegar a ser un poco deficiente. De ahí, lo que mejor le sigue es otro material que es la pomita, que es la piedra pómex, pero no cualquier piedra pómex, una piedra pómex que no se quede flotando, o sea, que se vaya al fondo. Nosotros conocemos que la piedra pómex sí va a estar flotando, entonces si flota no nos sirve para nada, necesita que se vaya al fondo. Y el otro son los canutillos, el cualquier tipo, menos canutillos porosos de vidrio. Esos no sirven para nada. ¿Por qué? Porque está demostrado que la bacteria no se fija al canutillo poroso de vidrio, solo se satura de suciedad y así se queda. Entonces no sirven los de vidrio. Los de cerámica, sí. Y posteriormente a eso, las soportes filtrantes de origen natural, como es el Matrix o el Biological Support, que ellos
permiten que la bacteria se aloje en esos sistemas, crezca bien, se eliminen los nutrientes y se mantengan perfectamente. Ambos generan lodos, sí, pero en menor cantidad que el tezontle, por lo cual son más adecuados para el sistema de filtración y se pueden limpiar cada 2 meses, cada 2 meses aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de peces. Lo importante aquí es como en lo que yo les decía, la relación masa-espacio. El Matrix tiene una cantidad porosa muy grande, muy, muy, muy grande. Y vale la pena invertir en ello. Pero para aquel que no tiene el suficiente poder adquisitivo para adquirir 1 litro de Matrix, pues está la opción del soporte biológico, que es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, tiene el mismo rendimiento y es más económico. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, seguimos. Recomendaciones. Cuando tengamos un filtro, hay que considerar 3 cosas. Tener un flujo adecuado, evitar saturaciones y tener una limpieza mensual. Si tenemos un flujo adecuado, necesitamos por lo menos que el agua se mueva de 5 a 10 veces el volumen total. Es decir, tener una bomba que si nuestro acuario, aquí pongo un ejemplo, nuestro volumen de agua en el acuario son 70 litros, nuestro volumen de agua en el Zoom son 30 litros, en total son 100 litros, debería de medir entre 5 y 10 veces esos 100 litros, es decir, 500 litros por hora o 1000 litros por hora. Esa es la recomendación, independientemente del tipo de filtración que tengan, sean cascada, sea canister o sea Zoom. Debe ser por lo menos 5 a 10 veces, no más ni menos, porque si no se generan zonas anaerobias o hay un proceso, en el caso de que sea más el flujo, hay un proceso que se llama lavado de reactor, en donde toda la bacteria se arrastra y termina perdiéndose en el acuario. Entonces, esa es la primera recomendación en cuanto al flujo. Por lo menos 5 a 10 veces el volumen total del sistema por hora. De ahí, este flujo en todos los canisters siempre va a ser el mismo. Va a entrar el líquido, se va a ir hasta el fondo y va a subir. Por lo tanto, el material filtrante que tenemos que tener en el fondo siempre tiene que ser un filtro físico, esponja o perlón, siempre. Después de eso, material biológico y por último, material físico. Entonces siempre va a estar funcionando en todas las marcas de canister, va a funcionar de la misma manera. Entonces es importante que lo mantengamos de esta forma. Nuevamente, recordándoles el orden de los materiales filtrantes, va a ser mecánica, biológica y luego química. Aquí es importante hablar del flujo y quiero que pongan mucha atención, quiero ver cuánto tiempo nos queda, todavía tenemos tiempo. Perfecto. Hay que poner mucha atención a esto, ¿por qué? Porque el agua en la parte más baja del filtro, es decir, donde entra, tiene una cantidad de oxígeno mayor que cuando sale. Entonces, quiere decir que aquí, representado con verde, va a tener una buena concentración de oxígeno, a lo cual le vamos a llamar zona aerobia. En medio va a tener una baja concentración de oxígeno, pero todavía va a existir, es una zona microaerobia. Y en la parte alta va a ser una zona en donde el oxígeno se va a acabar, la cual va a ser una zona anaerobia. Ojo, esto depende de cuánto oxígeno tenga. ¿Por qué les digo esto? Porque si hay muchísimo oxígeno en la columna de agua, siempre todo el filtro va a tener una zona aerobia, siempre. Si la cantidad de oxígeno es adecuada, pero menor que la anterior, va a haber muchísima zona aerobia y muy poquita zona microaerobia. ¿Vale? Si la cantidad todavía es menor, entonces la cantidad de oxígeno en la zona baja va a ser microaerobia y se va a acabar con mucha facilidad en la parte alta.
Si es muy poco, va a haber microaerobia en la parte de abajo y muchísimas zonas anaerobia. Eso es importante. Acuérdense que cuando platicamos precisamente sobre el ciclo del nitrógeno, una de las cosas más importantes es que haya oxígeno. Si hay mucho oxígeno, va a ser suficiente para que encuentren zonas aerobias y las bacterias transformen ese amonio en nitrito y en nitrato. Si no hay zonas aerobias, entonces ocurren otros procesos. En este caso, va a estar mediado por la velocidad de consumo de oxígeno. Y siempre es mejor que se encuentren estos dos casos. En el filtro para reducir este amonio, que haya siempre mucho oxígeno, ya sea zonas 100% aerobia o una zona muy pequeña microaerobia y una zona amplia aerobia. De hecho, lo mejor es esto. Y les voy a explicar por qué. Perdón. Aquí vamos a poner un ejemplo. Estas son las pruebas de flujo de nitrógeno. Si aquí tenemos tres reactores, tres casos, en donde está la cantidad de oxígeno, uno que tiene suficiente oxígeno y en la parte de arriba empieza a hacerse microaerobio. ¿Qué es lo que pasa con el nitrógeno? El amonio entra, se va transformando, se transforma, pero cuando ya se acabó el oxígeno, deja de transformarse. ¿Sale? Entonces, digamos que la transformación de nitrógeno, pues es medianamente buena. De ahí, cuando hay otro caso es que hay muy poco oxígeno, se transforma en zonas microaerobias y luego hay zonas anaerobias. ¿Qué es lo que pasa? Pues el nitrógeno solamente se va a transformar a la mitad, porque de aquí hacia arriba ya no hay oxígeno, por lo tanto ya no se transforma, ya no se aprovecha, lo que se aprovecharía nada más sería la mitad del filtro. Y del otro lado, si tenemos un sistema de filtración que tiene muy poquito oxígeno dentro de nuestro acuario, hay una zona microaerobia, pero hay una zona anaerobia muy grande. ¿Qué es lo que pasa con el nitrógeno? Se transforma muy poquito en nitrógeno aquí y todo lo demás no se transforma. Es decir, el filtro no está funcionando correctamente. ¿Cuál es la mejor opción para nosotros? Esta, que haya una buena cantidad de oxígeno y que haya una zona microaerobia, para que así una buena cantidad de nitrógeno se transforme y todavía quede una pequeña zona para otro tipo de bacterias. ¿Ok? Eso es lo importante que debemos de tener. Y ahora sí, viene la parte interesante. Nosotros estamos acostumbrados solamente a tratar de disminuir el amonio hasta nitratos. Pero llega un punto en donde los nitratos ya se vuelven demasiados. Y aquí es cuando nosotros hacemos cambios de agua. Entonces, esos cambios de agua nos van a permitir disminuir los nitratos, pero hay otras formas para disminuir nitratos. Primero les digo, un acuario densamente plantado, con muchísimas plantas, siempre van a hacer que los nitratos disminuyan drásticamente. ¿Por qué? Porque las plantas lo consumen, lo absorben, lo transforman y lo vuelven proteínas dentro de ellas. Y para que esto ocurra, tengo que o disminuir los periodos y la cantidad de alimentación, esa es otra de las características, para que no haya tantos nitratos produciéndose, disminuyo si en lugar de alimentar 3 veces al día a mis peces que yo lo he visto, pues nada más trato de alimentar una vez al día y van a funcionar, los peces no se van a morir, van a estar sanos dependiendo del alimento, un buen alimento una vez al día es adecuado. De ahí, incrementar los niveles de CO2 e incrementar la iluminación, porque gracias a eso voy a hacer que la planta entre en un metabolismo más rápido y eso va a hacer que absorba más nitratos y crezca más rápido.
Esa es la forma natural. Otra de las formas es con bioreactores anóxicos. Para que estos bioreactores anóxicos funcionen, necesita haber una cantidad de oxígeno disuelto menor a 0,25 gramos por litro. Y obviamente no todos tenemos un medidor de oxígeno disuelto, pero sí podemos conseguir un medidor de potencial redox, que se lo venden en Steren o lo venden en cualquier tienda de microelectrónica o en Amazon o en cualquier otra tienda virtual, lo pueden conseguir relativamente barato. Entonces tenemos tres métodos. Cambios de aguas abundantes o muy seguidos, meter muchísimas plantas y utilizar bioreactores anóxicos. Lo que el público me pidió es hablar sobre los bioreactores anóxicos y eso es lo que vamos a hablar ahora. Primera característica, que haya poco oxígeno y les voy a explicar por qué. El proceso de desnitrificación es un proceso que ha estado ocurriendo desde hace años en la industria. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas residuales lo utilizan. ¿Por qué? Porque la norma oficial mexicana son las 01, 02 y 03, te piden un valor de descarga en específico de acuerdo a dónde lo estés descargando. Si el agua se va al alcantarillado, si el agua se reinyecta a la tierra o si el agua se va a un río. Entonces, te pide ciertos valores en específico de nitratos, pero como el nitrato no se puede tirar como tal, entonces se idearon una forma para disminuir esos nitratos y es a través del proceso de desnitrificación. Ahora, este proceso no es un proceso simple, no es algo que cualquiera lo pueda hacer desde cero o que pueda inventar su reactor así sin conocer un poco de bioquímica, ¿no? Afortunadamente, aquí sí los vamos a poder apoyar y sí les vamos a indicar cómo. Para eso es importante que se conozca el proceso. El nitrato, a partir de una enzima, de una bacteria, se transforma en nitrito. Después se transforma a óxido nítrico, después a óxido nitroso y luego a nitrógeno gaseoso. Y eso lo hacen un tipo de bacterias que son las bacterias desnitrificantes, que los vimos. Ahora, cuando el sistema está bien hecho, bien pensado, pasa esto. Del nitrato se reduce al nitrito y pasa de inmediato a nitrógeno. Cuando no está bien hecho, ocurren los pasos de la formación de óxido nitroso a óxido nítrico. Entonces, eso es peligroso porque esos gases son gases de efecto invernadero. Incrementan la temperatura del planeta 300 veces. Es decir, si dentro del efecto invernadero el carbono tiene un valor de 1 y el óxido nitroso y tiene un valor 300 veces mayor al del carbono. Entonces puede incrementar 300 veces la temperatura en el entorno. Por eso es importante hacerlo bien, porque si no se hace bien, lejos de hacernos un beneficio en nuestro acuario, estamos causando un daño al ambiente. Nos quedan 10 minutos, dice. Entonces, hay muchísimos arreglos biológicos que se han hecho para tener este tipo de sistemas. Nosotros nos vamos a enfocar precisamente a evaluar cómo hacer uno sencillo para disminuir la cantidad de cambios de aguas en nuestro acuario. Pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, como lo es la temperatura, el pH, la acidez, la alcalinidad, el oxígeno disuelto, el tiempo de aireación, la relación carbono-nitrógeno, la carga orgánica, el choque orgánico que tiene, la relación nitratos, nitritos y el proceso de desnitrificación endógena. Suena difícil, suena complicado, pero aquí lo vamos a hacer. Tenemos unos chats. A ver, yo sí estoy hablando, sigo hablando.
No sé si Abril u otro de los integrantes nos puede hacer el favor de indicar si se escucha o no, porque yo aquí sigo. Entonces, esto es bastante importante. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Quiénes pidieron cosas? No son cosas tan difíciles, eso es importantísimo. De hecho, este sistema nos ayuda a evitar tirar el agua. Si nosotros llegásemos a tener bien el sistema, podemos tener un acuario sin cambios de agua. Y eso el ambiente, nuestro ecosistema, nos los va a agradecer, nuestro planeta nos los agradece. Porque sí, tener un pececito es bonito, pero eso de estar tirando el 30% del agua de nuestro acuario o el 20%, si son 100 litros, está tirando 20 litros nada más por así, por tirarlo, es doloroso para el planeta. Entonces, vale la pena que lo conozcan y esos, muchas de las personas lo quieren hacer, quieren aplicarlo a los acuarios y se aplica. Entonces sí, es un tema un poco complejo, pero la ventaja es que esto va a quedar en internet y ahí pueden surgir más dudas y nuevamente preguntar en el chat de YouTube o preguntar en el WhatsApp que nosotros tenemos. Hasta ahorita, antes de que yo avance a la siguiente parte, ¿hay alguna otra duda? Es importante preguntar ahorita porque lo que viene más adelante no es que sea un poco más difícil, sí puede ser un poquito más enredoso o tedioso, pero más difícil no va a ser. Entonces, si tienen dudas, es el momento de indicarlos. Si no, vamos a tratar de seguir. Ahora, entonces, como le digo, hay muchos factores que van a implicarse en esto y hay que tomar en cuenta. En la industria, ¿cómo se hace? Primero, tienes tu entrada de agua sucia. Tienes un clarificador, algo que va a retirar todos los lodos que se pueden sedimentar. Pasa el agua clarita. De ahí, esa agua pasa por acá a un tanque que permite transformarlo en nitratos. Un filtro común como los que nosotros tenemos. Se agrega aire porque lo que queremos es transformar todo ese amonio en nitratos y de ahí pasa a otro tanque que es una clarificación, nitrificación. De aquí se forman nitritos, se ingresa un material orgánico a otro tanque donde ya no hay oxígeno, se agita y entonces aquí ya podemos transformarlo a agua libre de nitratos. Tenemos algo aquí en el chat. Los nitratos que se eliminen no van a hacer falta a las plantas. Este sistema es recomendable solamente para acuarios que tienen una cantidad muy grande de nitratos y muy pocas plantas. Les digo, un acuario de goldfish es necesario porque los goldfish se comen las plantas. O a menos que tengas muchísimas espadas amazónicas, te podrían servir porque de otra forma no podrías tenerlo. Ahora, yo tengo un acuario plantado con poquitas plantitas donde tengo mis endlers. Tengo nada más una macetita con alrededor de 20 criptocorines que funciona de forma natural y no tiene sistema de filtración porque todo esto ya está bien aplicado en el interior y no realizo cambios de agua. Si acaso realizo un cambio de agua una vez cada 3 años, 2 años. De hecho, es un acuario que tiene aproximadamente 8 años. Tuvo el lapso más largo, son 8 años sin cambio de agua, solamente rellenando, rellenando, rellenando. Y ya, sin problemas masivos de algas, ¿no? Con una población bastante alta, tengo alrededor de 200 hembras ahí y alimentándose diario y reproduciéndose a full. Entonces, para eso lo utilizo yo para reproducción, saco los machos y los machos los tengo en el terrario y de esa manera voy haciendo la comercialización de estos ejemplares. Entonces, si en algún caso las tienen un acuario densamente plantado, pues esta es la opción adecuada para cuando además de tener tantas plantas,
ya son demasiados los nitratos o tienen que hacer muchos cambios de agua. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, estos procesos de desnitrificación se utilizan bioreactores y hay tres tipos de bioreactores: los de lecho profundo, los de lecho fluidificado y los de paso lento. Vamos a hacer los más comunes, que es lecho profundo. Pues en realidad los tres son muy fáciles y muy comunes. Dice, a lo que te referías, que ya no porque está maduro. Así es, mi ecosistema ya está bastante maduro, entonces pues ya no ya no realizo cambios de agua. Ya los realizo esporádicamente cuando ya veo que en el fondo se acumulan lodos, entonces hago la limpieza y listo. Y eso sí, ahí en ese acuario el agua no es ámbar, aunque tiene suciedad, pero no es ámbar. Funciona bastante bien. Entonces, los bioreactores estos tenemos de lecho profundo, fluidificado y de paso lento. En este caso vamos a enfocarnos a los reactores de biopellets. ¿Qué es lo que pasa aquí? Un reactor de biopellets que es de lecho fluido, tenemos el primer caso, un reactor con mucho oxígeno, muchas zonas aerobias y una zona microaerobia, que lo que va a hacer es que este nitrato se va a transformar poquito en nitrógeno gas. El otro reactor que tiene una zona, un tercio aerobia, un tercio microaerobia y un tercio anaerobio, se va a transformar un poco más el nitrato en nitrógeno gaseoso. Y el otro reactor que tenemos muy poquito oxígeno en la entrada, zonas microaerobias y una zona anaerobia muy grande, va a transformar con mucha facilidad el nitrato en nitrógeno gaseoso. Entonces, aquí el secreto es que este tipo de reactores es importante y por eso es que nos conviene tener dos reactores. Y se los voy a explicar cómo. El reactor de biopellets es este. Es muy sencillo, es una cabecita de poder apuntando hacia arriba con pequeñas perlas de algún material flotante que se mueve. En este caso, nosotros utilizamos el sistema de Biological Support que va a estar flotando ahí. Nos queda 1 minuto con 11. Voy a detener la plática y ahora sí, los invito a salir y a regresar para escuchar la última parte. ¿Sale? Salimos y regresamos. Nos vemos.